Hay algunas religiones que proponen que el mismísimo objetivo de buscar a Dios es que Dios nos libre del sufrimiento y las dificultades que podemos pasar. Es decir, en la práctica cotidiana, alguno puede pensar, y bueno, cuando necesite algo voy a acercarme a Dios. Cuando pase por un momento difícil de mi vida, sé que puedo confiar en que Dios me va a librar de todo problema. Y casi que tomamos a la fe como un amuleto para la buena suerte. Pero si pensamos que la razón de ser de la fe es solamente evitar momentos difíciles de la vida, yo voy a proponer esta mañana que nos perdemos gran parte del mensaje de la Biblia. Porque la Biblia no dice que Dios viene a ayudarnos para evitar momentos difíciles, sino que viene para que a través de momentos difíciles Dios haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Fíjense cómo empieza la primera lectura que hicimos hoy en la carta de Santiago, uno de los apóstoles. En el versículo 2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cómo dichosos? Dichosos significa felices, bienaventurados. Quienes leyeron el Sermón del Monte de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 6, sabe que empieza con una serie de bienaventuranzas. Bienaventuranzas es una palabra que se puede traducir también como es feliz o es dichoso la persona que pasa diferentes cosas. Pero Santiago dice que es feliz, que es dichoso y es bendecido el que debe enfrentarse con distintas pruebas. Ahora, Santiago no dice, alégrense porque sufrir es lindo, está buenísimo sufrir, pasarla mal bien. No, pero sí dice que las pruebas que nos toquen vivir no están fuera del gobierno y el poder de Dios en nuestras vidas. Eso la Biblia lo afirma claramente, que aun cuando nos toca enfrentar momentos difíciles de nuestra vida, a Dios no se le escapan las cosas. Y la buena noticia de la Biblia es que Dios sabe lo que te pasa. Pero más todavía, sabe por qué te pasa y sabe qué va a hacer con eso que te pasa. En estos domingos estamos recorriendo el libro de Jonás principalmente y complementando con algunas otras lecturas del Nuevo Testamento, pero el centro de la reflexión de estos domingos va a ser ese libro del profeta Jonás. Y la frase que me gusta para resumir todo ese libro es que Dios lleva a cabo su misión multidimensional a través de los dones y oportunidades que le da a la iglesia, repartidos en cada uno de nosotros. El domingo pasado empezó esto con los primeros versículos de Jonás, cuando Dios llama a Jonás a hacer una tarea muy específica, y reflexionamos acerca de que Dios nos llama a cada uno de nosotros con un propósito, con una idea, una manera en que nosotros también podemos contribuir a la ciudad. Pero lo que terminamos de ver la vez pasada y empezamos hoy es que Jonás recibió esa invitación. Dios le dijo: levántate, ve a Nínive. Y él se levantó y fue a Tarsis. Ese es el centro del domingo pasado. Pero cuando Jonás se levanta y hace algo exactamente opuesto de lo que Dios le había dado, Dios no se queda diciendo: ay, qué lástima, se me fue uno, ¿ahora qué voy a hacer? No salió lo que yo quería hacer, ahora voy a tener que pensar un plan B. Dios persevera y sabe cómo reorientar nuestra rebeldía hacia el plan que Él tiene dispuesto. Porque en realidad, les voy a dar un secreto, el libro de Jonás no se trata tanto de Jonás,
Se trata más bien de lo que Dios hace con Jonás. Porque el centro del universo no es el ser humano, es Dios. Y nosotros jugamos un rol, pero el que gobierna y domina todo lo que pasa es Dios, que tiene un plan perfecto. Y si lo tenía para Jonás, y si obró en la vida de Jonás reorientando su rebeldía para orientarlo en su plan, la buena noticia es que puede hacer lo mismo hoy en la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1. Después volvemos un ratito a Santiago, pero quiero ver un poco la progresión de ese primer capítulo. Hoy empezamos con el versículo 4, que ya ese versículo tiene un detalle muy interesante, especialmente en el texto hebreo, la manera en que está escrita esa oración. Las oraciones tienen ciertos énfasis por cómo se escribe y cómo se ordenan las palabras en una oración dependiendo de cada idioma. Porque cada idioma tiene una manera natural de hablar y cuando se altera esa manera natural, el texto está poniendo un cierto énfasis sobre alguna de las partes de esa oración. En este versículo 4, el énfasis que le da el hebreo no está sobre la tormenta. El énfasis no está sobre el mar, ni siquiera está sobre Jonás. Está en lo que Dios está haciendo en medio de la rebeldía de Jonás. Por eso empieza: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. La clave para entender este pequeño versículo que nos va a recorrer, que nos va a acompañar en todo el capítulo, es que no vino un fenómeno meteorológico y de golpe se puso a llover y vino una tormenta. No es que estaban paseando en el barco y Jonás dijo: acá me tiro a dormir y qué bueno porque voy a ir a pasear. Es que Dios mismo, el que gobierna el mar y la tierra, lanza esta tormenta, no con el propósito de castigarlos, sino con el propósito de reorientar a Jonás en la misión que le había dado. Hay un concepto teológico que se llama la providencia divina. Providencia no tiene que ver solamente con lo que Dios nos da, eso es la provisión de Dios. Y hago la distinción porque muchas veces nos podemos confundir las dos palabritas teológicas. La providencia de Dios es una doctrina que nos dice, tomando las enseñanzas de la Biblia, que Dios es soberano absolutamente sobre todo lo que pasa y no se le escapa nada y organiza todo para nuestro bien. Esa providencia divina incluye los momentos en que tratamos de alejarnos de Dios, de escaparnos o escondernos de Dios. Porque el Salmo también dice: ¿quién se puede esconder de Dios? Sería ridículo. Si me puedo esconder de Dios, entonces no es Dios. El concepto mismo de Dios es que sabe todo, lo puede todo, entiende todo. ¿Quién podría escaparse de ahí? Pero entonces, parte de la providencia de Dios y ese gobierno de Dios sobre todo el mundo incluye lo que hace acá, y es que a veces necesita enviar una disciplina amorosa. Una disciplina en la cual, fíjense, que la tormenta no es un castigo, aunque los marineros la entendieron así. La tormenta no es un castigo, es un medio que Dios utiliza para reorientar a Jonás en su vida. Tal vez algunos de los que estamos escuchando este mensaje por streaming o acá está hoy pasando por una tormenta difícil en su vida. Quiero decirte que a Dios no se le escapan las cosas. Quiero decirte con un corazón sentido que las dificultades de la vida son reales y a veces son duras, pero no escapan al amor de Dios por cada uno de nosotros. Ese es el centro de lo que decía Santiago, y después vuelvo a Jonás y ya me quedo en Jonás. Pero Santiago empieza diciendo: dichosos cuando tienen que enfrentar diversas pruebas, porque, versículo 3, la prueba produce constancia.
Y después conecta interesantemente con si alguien no tiene sabiduría, pídala porque Dios da en abundancia. ¿Cómo conecta Santiago esos conceptos? Bueno, está diciendo, si estás enfrentando una prueba difícil, sé dichoso porque Dios no se olvida de vos. Y si no entendés por qué te toca pasar eso, pedile a Dios que te dé sabiduría para atravesar mejor ese momento difícil que estás viviendo. Porque la pregunta desde la fe, cuando pasamos un momento difícil, no es, Dios, ¿cómo me vas a sacar de este problema? Es más bien, ¿hacia dónde me estás reorientando? La promesa está que Dios nos va a tomar de la mano y nos va a llevar para adelante. Pero ser sabio es decirle, Dios, ¿qué querés enseñarme con esta tormenta? Ahora volvamos a la historia. Jonás es llamado con Dios para hacer un propósito especial y Jonás se rebela y se va para otro lado. Dios viene y en esa intervención divina para reorientar a Dios, también hay personas alrededor que reciben las consecuencias de lo que Jonás está haciendo. ¿Quiénes son? Todo el barco. Jonás no estaba solo en el barco cuando vino la tormenta. Así que los marineros también, y todos los que estaban allí en ese barco, recibieron la misma tormenta, solamente porque Jonás está ahí. Fíjense qué interesante, este texto está lleno de ironías. Dios los llama a Jonás para que sea de bendición. Y en realidad hasta acá termina siendo de maldición. Porque no solamente le trae un mensaje a los que deberían escuchar del amor de Dios, sino que trae una tormenta a los que estaban disfrutando de su vida. Así que justamente al revés de lo que Dios estaba haciendo. Pero fíjense qué otros contrastes hay acá. Versículo 5. Dice que los marineros estaban aterrados y querían aliviar la situación. O sea, los marineros ven la tormenta y dicen, ¿qué hacemos? Vamos a resolver este problema. Y dice, y la forma en que ellos sabían resolverlo era clamar cada uno a su Dios. Entonces empezaron a clamar a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Estos marineros, que podríamos llamar paganos, porque no eran del pueblo de Israel, estos marineros estaban llevando a cabo una actitud piadosa dentro de su religión con su Dios. Jonás, que es el que debía ser ejemplo, está durmiendo abajo, en el barco. ¿No ven el contraste? Dios no está trabajando solamente en los marineros que son paganos, está trabajando en Jonás, que necesita entender mucho mejor qué significa su fe. Y el versículo 6, fíjense, el capitán del barco se le acerca a Jonás y le dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Ahora, conecto con el domingo pasado. El domingo pasado Dios viene a Jonás y le dice, levántate. Ahora viene el capitán del barco y le dice, levántate. ¿No les parece interesante? Lo mismo que Dios le dice, ahora viene un marinero pagano también y le dice, levántate, porque Jonás sigue dormido. Creo firmemente que estamos viviendo un tiempo en el cristianismo global en que los cristianos parecemos dormidos y no estamos llevando a cabo la gran e importante misión que Dios nos ha dado de ser una influencia de bien en la sociedad. Creo que Dios nos está diciendo, levántense, no se queden dormidos, disfrutando de su confort abajo del barco, porque ustedes también están en este barco y ustedes son los primeros que deben levantarse para clamar a Dios, al Dios verdadero, para intervenir en las situaciones que está viviendo el mundo. Por eso en esta serie vamos a hablar de que Dios lleva a cabo su misión, la misión de Dios, a través de cada uno de nosotros, con los dones y las oportunidades que nos dan. Ahora, Dios llama, Dios reorienta en su providencia, pero también el último punto de hoy es que Dios reorienta a Jonás desde la culpa hasta la gracia. Hay un movimiento interesante
en este capítulo que nos leyó Lidia. Los marineros empiezan a preguntar quién tiene la culpa y encuentran que era Jonás. Ahora, Jonás confiesa que esa tormenta vino por razón de su desobediencia. En el versículo 12, Jonás les dice: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Síganme un momentito acá, porque es un momento muy profundo de este mensaje. Jonás no busca excusas. Reconoce que tomó la decisión de rebelarse de Dios y reconoce y acepta el castigo que entiende que merece para aplacar la ira de Dios y que deje de atormentar a los que estaban en el barco también. Ese momento cambia la historia de Jonás, pero también nos muestra cómo hubo posteriormente un cambio en la historia de la humanidad. Ese primer paso de decir: Dios, soy culpable, le abre la puerta a Dios para trabajar en nuestra restauración. Hoy vamos a tener bautismo, confirmación y membresías. Y dentro de nuestra constitución eclesiástica, cada vez que se hace ese bautismo y membresía, hay 5 preguntas. La primera sorprende, porque la primera pregunta no es: ¿qué tenés de bueno para que Dios te acepte en su iglesia? No. La primera pregunta es: ¿reconoces ser pecador ante los ojos de Dios y sin esperanza de salvación, excepto por la misericordia de Jesús? La primera pregunta es: ¿reconoces que hay áreas de tu vida que no están alineadas con el propósito de Dios? ¿Te das cuenta? Cuando lo reconocemos y pensamos que somos objeto de la ira de Dios por nuestra culpa, la Biblia es increíble porque cambia. El reconocer la culpa no es argumento para condenarnos. El reconocimiento de culpa es el momento más preciado del Evangelio, donde Dios dice: por eso te voy a perdonar y te restauro y vamos a seguir adelante. El reconocer la culpa no es para castigarnos, es para perdonarnos y enseñarnos a seguir adelante. Por eso, aunque muchas veces en la historia de las iglesias se ha predicado mucho sobre la culpa de Dios, se ha perdido de vista el centro del Evangelio, que es el perdón de la culpa. Y acá lo vamos a ver en Jonás. Jonás dice: tengo la culpa, échenme al mar, porque yo voy a pagar el precio de mi culpa para que ustedes tengan salvación. ¿Les suena algo familiar esto? Suena algo, ¿no? Raro, algo que una persona dice: yo voy a entregar mi vida para salvar. Algo me suena conocido. Mateo 12:41, Jesús dice: acá tienen a uno más grande que Jonás. Jesús dice: yo soy más grande que Jonás. ¿Por qué? Hagamos la comparación. Jonás se ofrece en sacrificio porque reconoce su culpa y su pecado. Jesús se ofrece sin haber pecado. Jesús se ofrece en sacrificio para que tengamos salvación, aunque Él no tuvo el pecado que merecía esa muerte. Por eso Jesús es el verdadero y mayor Jonás, el verdadero sacrificio. Ahora bien, Dios toma esa iniciativa de Jonás y no lo toma como castigo y culpa, sino con misericordia. Y ahí termina el versículo 17 y termina el mensaje de hoy. Le manda un pez para que el sacrificio de Jonás no termine en muerte, sino en nueva vida. Dice el 17, y de vuelta lo voy a decir. Empezamos en el versículo 4 con un énfasis en lo que Dios estaba haciendo.
Terminamos en el 17 de vuelta con un énfasis en lo que Dios está haciendo. Dios, que gobierna el mundo, mandó una tormenta que había que reorientar a Jonás. Termina el capítulo, Dios en su providencia manda un pez para que el sacrificio de Jonás no termine en muerte, sino en una nueva oportunidad de su gracia, un regalo de Dios para volver a empezar. El Señor dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre. La historia continúa el domingo que viene. Pueden leer en casa también el resto de la Biblia, el resto del libro para ir preparándose. Pero quedémonos con esto hoy. Dios es el protagonista de la vida de Jonás y quiere también ser el protagonista de tu vida. Cuando te crea, te da vida, te convoca a que tu vida tenga sentido y tenga un propósito en la vida. Cuando te rebelaste, te alejaste, te fuiste y pensaste que podías escaparte de Dios, con amor también te vuelve a buscar. No para condenarte y culparte, para perdonarte y volver a empezar. Dios nos reorienta y nos rescata. Dios persevera en nosotros a pesar de nuestra rebeldía. Dios no abandona su misión y no abandona a sus hijos. Somos llamados a alinear nuestra vida con el propósito de Dios. Y aun cuando no lo hacemos, nos ama tanto que no nos va a dejar desviarnos. Vamos a orar. Dios Padre, tenés una idea y un propósito, un sentido para nuestras vidas. Gracias por convocarnos a tu misión. Perdón, porque varias veces nos escondemos, pretendemos huir y perder el gran privilegio de que nos hayas convocado. Pero hoy te damos gracias, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo va a seguir trabajando en nosotros para reorientarnos. A pesar de nuestra rebeldía, con tu amor perseverás en amor para orientarnos en tu propósito. Gracias. Que tu Espíritu Santo tome control hoy de nuestras vidas y podamos decirte, Dios, no quiero solamente creer en vos, quiero que seas el Rey de mi vida. Te acepto y te recibo en mi vida para hacer tu voluntad en todo lo que hago. En el nombre de Jesús. Amén.